Hay una verdad cruel que la mayoría de mis pacientes se niegan a creer, pero me veo en la obligación de decírsela desde el principio. El hecho de que usted se tome sus medicamentos puntualmente cada mañana, que rechace el postre en las reuniones familiares, o que acuda a sus revisiones cada 3 meses, todo eso puede no ser suficiente para protegerle del peor de los escenarios. Usted sigue creyendo que cumplir con la receta médica es sinónimo de seguridad, pero la realidad es que las pastillas solo intentan limpiar el desastre, mientras que el fuego que devasta sus vasos sanguíneos sigue ardiendo silenciosamente cada vez que usted se sienta a comer. La estabilidad que ve en esa hoja de resultados de laboratorio a veces no es más que una dulce mentira de los promedios matemáticos, ocultando una tormenta que se está gestando dentro de su cuerpo. Me dirijo a ustedes, a quienes ya han cruzado el umbral de los 60 años, a quienes al despertar por la mañana no buscan primero la luz del sol, sino que estiran la mano para alcanzar el pastillero semanal en la mesita de noche. Ustedes, que pertenecen a una generación que ha dedicado su vida a la familia y a la sociedad, y que ahora viven con una ansiedad silenciosa cada vez que miran su glucómetro. Ustedes hacen todo según el protocolo. Comen pan integral en lugar de pan blanco. Toman su metformina o se inyectan insulina en la dosis exacta que el médico les recetó. Pero seamos honestos por un momento. ¿No sienten acaso que su cuerpo se está volviendo en su contra poco a poco? ¿No es cierto que aunque el médico diga que todo está bien, usted nota que los dedos de los pies empiezan a sentir un hormigueo por las noches, que la vista se nubla más rápido de lo que la edad debería permitir, y que su energía se desploma gravemente después de cada almuerzo? Usted no está solo, y esa sensación de inseguridad que tiene está completamente justificada. Lo más peligroso de esta enfermedad no es un ataque al corazón repentino que le haga caer al suelo al instante. Si fuera así de ruidosa, quizás sería más fácil de combatir. No, el verdadero enemigo aquí es la destrucción silenciosa, asintomática, que ocurre justo cuando usted se siente más normal. Ocurre cuando está viendo la televisión con sus nietos, cuando pasea por el parque o cuando duerme profundamente. Es en esos momentos cuando los picos de azúcar en sangre después de comer, esos picos agudos que el promedio de la hemoglobina A1C no muestra, están arañando silenciosamente el revestimiento de sus vasos sanguíneos, obstruyendo los capilares más pequeños que nutren su retina y sus riñones. Usted no siente dolor en ese instante, pero paso a paso, su capacidad de autonomía le está siendo robada. El mayor miedo que usted tiene, lo sé bien, no es la muerte. A esta edad, todos hemos reflexionado sobre la partida. El miedo real, el que le quita el sueño a las 3 de la mañana, es la perspectiva de que un día no pueda ir al baño por sí mismo, que no pueda ver con claridad el rostro de su pareja, o convertirse en una carga que obligue a sus hijos a tener que alimentarle cucharada a cucharada. Ese es el miedo a perder la dignidad y la libertad. He escuchado esta frase miles de veces en mi consulta. Doctor, he seguido todas las instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué mis números siguen empeorando? ¿Por qué tengo que aumentar la dosis de la medicación? Es una pregunta cargada de desesperación y de un sentimiento de traición. Usted siente que el sistema médico le ha fallado. Llega a la consulta. El médico mira más a la pantalla del ordenador que a su rostro. Asiente, aumenta la dosis y le cita para dentro de 3 meses. Le dicen que está bajo control, pero usted sabe, en lo más profundo de su cuerpo, que no hay nada bajo control. Se siente como si estuviera parado en una escalera mecánica que baja, y por mucho que intente subir corriendo, sigue deslizándose poco a poco hacia esas complicaciones que nadie se atreve a decir en voz alta. Amputación, diálisis, ceguera. Pero existe un gran vacío en el conocimiento que su médico, por muy buenas intenciones que tenga, quizás nunca le ha explicado con detalle, porque solo tiene 10 minutos escasos para cada paciente. Hay mecanismos biológicos que ocurren en el tiempo que transcurre entre una pastilla y otra, justo después de que usted traga el último bocado de comida, que deciden si su páncreas va a descansar o si va a ser exprimido hasta el agotamiento. La verdad es que su cuerpo no necesita más fármacos para manejar esta tormenta de azúcar de inmediato. Su cuerpo necesita una táctica diferente. Existen formas de intervenir en la propia química del momento en que la comida entra al estómago.
formas totalmente naturales que aprovechan la propia respuesta fisiológica del cuerpo para bloquear el azúcar antes de que inunde su sangre. Quiero que sepan que la salida de este círculo vicioso de aumentar las dosis no se encuentra en un nuevo fármaco costoso que acaba de salir al mercado. Se encuentra justo en su cocina, en los pequeños hábitos que usted realiza en los 15 minutos posteriores a su comida. Estoy hablando de 6 métodos alimenticios, o mejor dicho, 6 intervenciones biológicas, que ayudan a bajar el azúcar en sangre al instante, y que han demostrado que pueden cambiar por completo el rumbo de esta batalla. No necesita suplementos extraños, no necesita ingredientes de lujo, solo son cambios sencillos en la forma en que usted come los alimentos que ya consume a diario. Soy el Dr. Alejandro Morales. No estoy aquí para hablarle de teoría sacada de los libros. He pasado los años de mi juventud en el quirófano, sosteniendo el bisturí sobre corazones devastados por años de azúcar alto sin control. He visto daños irreversibles, pero también he sido testigo de los milagros que logra el cambio de estilo de vida. He visto a pacientes como Mateo, de 71 años, que llegó a mi consulta con los ojos llenos de miedo porque su A1C había subido a 8.9 y tenía un terror absoluto a inyectarse insulina. Él pensaba que su vida de libertad había terminado, pero tras solo 3 meses aplicando estos 6 métodos, no solo no tuvo que inyectarse insulina, sino que llevó sus niveles a un seguro 7.1. O como la señora Lucía, de 68 años, una mujer con prediabetes que vivía en constante ansiedad y que logró revertir totalmente la situación en un año, devolviendo a su cuerpo a un estado de salud como si nunca hubiera estado enferma. Ellos no son excepciones raras. Son la prueba de que cuando usted entiende el mecanismo correcto de su cuerpo, usted recupera el mando. Comparto esto no para presumir de logros médicos, sino para que entienda que he visto el camino por el que usted está caminando, y también he visto el desvío para salir de él. Sé que usted siente escepticismo, y ese escepticismo es bueno, pero le pido, por favor, que deje a un lado esa duda durante los próximos minutos, porque lo que voy a compartir no le costará ni un céntimo, pero podría salvar sus piernas, sus ojos y su vejez autónoma. Antes de revelarle exactamente cuáles son estos 6 métodos y cómo ponerlos en práctica en su próxima comida, necesito que haga un pequeño compromiso consigo mismo. Un compromiso de que está dispuesto a probar un nuevo enfoque para proteger su futuro. Ahora mismo, vaya a la sección de comentarios y escriba una sola palabra que describa cómo se siente cuando ve que sus niveles de azúcar suben. ¿Es preocupación? ¿Impotencia? ¿O quizás cansancio? Escríbalo. Al escribirlo, usted está reconociendo la realidad para empezar a cambiarla. Y justo ahora, vamos a entrar juntos en la solución. Parte 1. La verdad sobre su fisiología. ¿Por qué solo medicina no es suficiente? Para entender por qué las estrategias que voy a compartir con ustedes funcionan donde otras han fallado, primero debemos tener una conversación muy honesta sobre lo que está ocurriendo realmente dentro de su cuerpo. A menudo, en la consulta médica, simplificamos demasiado las cosas. Le decimos que tiene azúcar alta, le damos una pastilla y esperamos lo mejor. Pero esa simplificación es peligrosa porque le oculta la verdadera mecánica de su enfermedad. Y si usted no entiende la mecánica, no puede arreglar la máquina. Hablemos de la relación entre la glucosa y la insulina, pero vamos a hacerlo de una manera que tenga sentido para su vida diaria. Imaginen que cada una de las miles de millones de células de su cuerpo es una pequeña casa que necesita combustible para mantener las luces encendidas y la calefacción funcionando. Ese combustible es la glucosa, el azúcar que proviene de los alimentos que comemos, especialmente de los carbohidratos como el pan, el arroz o las patatas. Cuando usted come, esa glucosa entra en su torrente sanguíneo y viaja hasta la puerta de esas casas. Sin embargo, la glucosa no puede simplemente entrar por su cuenta. La puerta está cerrada con llave. Aquí es donde entra el páncreas. Su páncreas es el portero que, al detectar que hay glucosa esperando, libera una hormona llamada insulina. La insulina es, literalmente, la llave.
viaja por la sangre, se inserta en la cerradura de la célula, gira y abre la puerta para que la glucosa entre. En un cuerpo sano este proceso es elegante y eficiente. Usted come el azúcar, sube un poco la insulina, abre las puertas. El azúcar entra en las células para dar energía y los niveles en sangre bajan rápidamente a la normalidad. Pero en su caso, en el caso de la diabetes tipo 2 o la prediabetes, ha ocurrido algo dramático. La cerradura se ha oxidado. A esto lo llamamos resistencia a la insulina. La llave, su insulina, sigue siendo producida, a veces en cantidades enormes, pero ya no gira bien en la cerradura. El páncreas, desesperado porque ve que el azúcar sigue acumulándose en la calle, su sangre, y no entra en las casas, empieza a trabajar horas extras, bombeando más y más insulina, gritando a las células para que abran. Pero las células, protegiéndose de este bombardeo, se vuelven aún más sordas, más resistentes. Aquí es donde surge la gran paradoja que confunde a tantos de mis pacientes mayores. Ustedes tienen un exceso de energía, azúcar, flotando en su sangre, pero sus células se están muriendo de hambre. Por eso se sienten cansados, letárgicos y con neblina mental después de comer, a pesar de tener el azúcar alto. Sus células están hambrientas en medio de la abundancia, porque la puerta no se abre. Ahora, ¿por qué es esto tan peligroso? ¿Por qué insisto tanto en que no podemos permitir que el azúcar se quede en la sangre? Porque la glucosa, cuando no está dentro de la célula cumpliendo su función, es tóxica. Imaginen que la glucosa en exceso es como si hubiera pequeños fragmentos de vidrio o un jarabe espeso y pegajoso circulando por sus venas. Con el tiempo, este jarabe daña el revestimiento interno de sus arterias, creando microfisuras que el cuerpo intenta parchar con colesterol, lo que lleva a la placa y a los infartos. Pero va más allá. El azúcar alto causa un proceso llamado glicación. Para que me entiendan bien, es el mismo proceso químico que hace que la piel del pollo se vuelva marrón y crujiente en el horno. En su cuerpo, la glucosa se une a las proteínas y las carameliza, volviéndolas rígidas y disfuncionales. Esto es lo que ocurre en sus ojos, causando cataratas y retinopatía. Ocurre en sus riñones, destruyendo los filtros delicados hasta llegar a la diálisis. Y ocurre en sus nervios, causando esa neuropatía dolorosa en los pies. Básicamente, el azúcar alto está acelerando el envejecimiento de sus órganos desde adentro hacia afuera. Cada pico de glucosa después de una comida es un golpe más a estos tejidos vitales. El objetivo de los 6 métodos que vamos a ver no es necesariamente curar la diabetes de la noche a la mañana, sino detener estos golpes. La medicina moderna se centra en bajar el azúcar después de que ya ha subido y causado daño. Lo que vamos a hacer nosotros es diferente. Vamos a aplanar la curva. Vamos a evitar que esos picos ocurran en primer lugar. Queremos que su nivel de azúcar sea una colina suave, no una montaña rusa vertiginosa. Al hacer esto, le damos un respiro a su páncreas agotado. Si logramos reducir la demanda de insulina, permitimos que las cerraduras oxidadas empiecen a repararse. Esta es la fisiología que su médico rara vez tiene tiempo de explicarle. No es que su cuerpo esté roto irremediablemente. Es que el sistema de llaves y cerraduras está atascado, y seguir forzándolo con más carbohidratos sin protección es como echar gasolina al fuego. Lo que necesitamos es estrategia, no fuerza bruta, y esa estrategia comienza en su plato, con 6 trucos que manipulan esta biología a su favor. Parte 2. Los 6 trucos alimenticios. Desglose detallado. Ahora que entendemos que nuestro objetivo es proteger al páncreas y evitar que la glucosa inunde la sangre de golpe, vamos a desglosar los 6 trucos. Quiero ser muy claro. No son cuentos de viejas. Cada uno de estos métodos manipula un mecanismo biológico específico que hemos discutido. Hack Mura 1. El orden de los alimentos. Primero la fibra. Este es, sin duda, el cambio más sencillo y poderoso que puede hacer hoy mismo. La regla es simple. En su plato, coma primero las verduras y la fibra, después las proteínas y las grasas, y deje los carbohidratos, almidones y azúcares para el final.
¿Por qué funciona esto? Imaginen su estómago y su intestino como un colador o un filtro. Si usted come el pan o el arroz primero, que es lo que solemos hacer en España con el picoteo o el primer plato de paella, esos carbohidratos llegan a un estómago vacío, se digieren en segundos y la glucosa cae al intestino como un torrente pasando directamente a la sangre. ¡Boom! Pico de insulina inmediato. Sin embargo, cuando usted come las verduras primero, digamos, una ensalada verde, espárragos o brócoli, la fibra de esos vegetales no se digiere. En su lugar, baja al intestino y forma una malla o una red viscosa que recubre las paredes intestinales. Es un bloqueo físico. Cuando 10 minutos después usted come los carbohidratos, estos caen sobre esa red de fibra. La malla atrapa las moléculas de glucosa y ralentiza su paso hacia la sangre. Un estudio fundamental publicado en la revista Diabetes Care demostró esto con una claridad pasmosa. Los pacientes que comieron los mismos alimentos, mismas calorías, pero invirtiendo el orden, verduras primero, carbohidratos al final, redujeron sus picos de glucosa post-comida en un 29%. Es casi tan potente como algunos medicamentos, solo cambiando el orden. Además, comer fibra primero estimula una hormona llamada GLP-1, la misma que intentan imitar los fármacos modernos para bajar de peso, que le dice a su cerebro, «estoy lleno», y ralentiza el vaciado gástrico. Hack 2. El vinagre. El freno químico. El segundo truco implica usar un ingrediente que seguramente tiene en su despensa, el vinagre. Puede ser vinagre de manzana, el más estudiado, de vino blanco o de Jerez. La clave es consumir de 1 a 2 cucharadas antes de la comida. El mecanismo aquí es fascinante. El componente activo es el ácido acético. Este ácido hace 2 cosas vitales para un diabético. Primero, actúa sobre una enzima en su saliva y estómago llamada alfa-amilasa. Esta enzima es la encargada de romper el almidón en azúcar. El vinagre la inactiva temporalmente, lo que significa que el pan o las patatas que come se digieren más lentamente, liberando el azúcar poco a poco. Segundo, y más importante, el ácido acético mejora la sensibilidad a la insulina en los músculos, ayudando a esas llaves a girar mejor en las cerraduras oxidadas. La investigación en Diabetes Care mostró que 2 cucharadas de vinagre antes de una comida rica en carbohidratos reducían el pico de glucosa en un 34%. ¿Cómo tomarlo? Nunca lo beba puro, ya que puede quemar su esófago o dañar el esmalte dental. Diluya 1 o 2 cucharadas en un vaso grande de agua y bébalo antes de comer, o úselo como aliño abundante en esa ensalada que se comerá primero. Advertencia importante. Si usted sufre de gastroparesia, retraso en el vaciado gástrico debido a una diabetes avanzada, consulte a su médico, ya que el vinagre ralentiza aún más el estómago. Hack número 3. Caminar 15 minutos. El uso muscular directo. Olvídese de la siesta española justo después de comer. El peor momento para estar sedentario es cuando la glucosa está entrando en su sangre. El truco es moverse dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a terminar de comer. No necesitamos un maratón, solo caminar. ¿Por qué? Porque sus músculos son los mayores consumidores de glucosa del cuerpo. Cuando usted está en reposo, sus músculos necesitan insulina para abrir la puerta a la glucosa. Pero, y esto es el secreto fisiológico, cuando los músculos se contraen al caminar, activan una vía de emergencia totalmente diferente. Mueven unos transportadores llamados GLUT4 a la superficie de la célula que succionan la glucosa de la sangre sin necesidad de insulina. Es como tener una puerta trasera abierta. Un estudio en diabetología confirmó que caminar 10-15 minutos justo después de las comidas es mucho más efectivo para controlar la diabetes tipo 2 que caminar 45 minutos en otro momento del día. Está usando sus propios músculos para limpiar el azúcar de la sangre antes de que cause daño. Hack número 4. Enfriar los almidones. La alquimia de la cocina. Este truco parece magia, pero es pura química. Si usted cocina alimentos ricos en almidón como arroz, patatas o pasta, y luego los enfría en la nevera durante al menos 12 horas, cambia su estructura molecular.
El almidón normal se convierte en almidón resistente. Como su nombre indica, se vuelve resistente a la digestión. Su cuerpo ya no puede absorberlo todo como glucosa. En su lugar, pasa al intestino grueso donde alimenta a sus bacterias buenas. Lo mejor es que, según el European Journal of Clinical Nutrition, este proceso reduce el impacto glucémico hasta en un 40%. Y sí, puede recalentarlo después. La estructura cristalina que se formó con el frío se mantiene en gran medida. Así que, prepare su arroz o patatas el día anterior. Es un hábito simple, que reduce drásticamente la carga de azúcar de sus platos favoritos. Hack DT5. La canela, el imitador de insulina. La canela no es solo para el postre. Esta especia contiene polifenoles que imitan la acción de la insulina y ayudan a reducir la resistencia en las células. Un metaanálisis en Annals of Family Medicine mostró reducciones significativas en la glucosa en ayunas y A1C. ¿Cómo usarla? Añada una cucharadita a su yogur, café o avena. Advertencia crítica. Debe usar canela de Ceilán, a veces llamada canela verdadera. La canela común barata que venden en los supermercados, Cassia, contiene cumarina, un compuesto que puede ser tóxico para el hígado si se toma en grandes cantidades diarias. Busque Ceilán en la etiqueta. Hack número 6. Nunca comer carbohidratos solos. Vestir los carbohidratos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, coma un carbohidrato desnudo. Una tostada sola, un plato de arroz blanco solo, o una fruta sola, son bombas de azúcar. Siempre debe vestir esos carbohidratos con proteínas, grasas saludables o fibra. Si va a comer una manzana, acompáñela de un puñado de nueces. Si va a comer pan, póngale aguacate, aceite de oliva o jamón. La grasa y la proteína requieren procesos digestivos complejos que ralentizan el vaciado del estómago. Según el American Journal of Clinical Nutrition, añadir grasa y proteína a un carbohidrato puede reducir la respuesta glucémica en más de un 35%. Es la diferencia entre un pico agudo y una curva suave. Parte 3. Integración práctica, poniéndolo todo junto. La teoría está muy bien, pero sé lo que están pensando. ¿Cómo se ve esto en mi mesa un martes por la noche? Vamos a aterrizar todos estos conceptos en una cena típica española, para que vean que no tienen que sacrificar el sabor ni sus tradiciones, solo ajustar el método. Imaginen que para cenar tienen pollo asado, arroz y un poco de brócoli o judías verdes. En el viejo estilo, usted probablemente se sentaría, quizás con mucha hambre, y empezaría comiendo el arroz mezclado con el pollo, o incluso picaría un poco de pan blanco mientras espera el plato principal. Después de cenar, se sentaría en el sofá a ver las noticias o su programa favorito. ¿El resultado? Su azúcar se dispararía a 200 o más en la primera hora, forzando a su páncreas dañado a trabajar al máximo mientras usted está quieto. Ahora, apliquemos la estrategia del Dr. Morales a esa misma cena, paso a paso. Paso 1. Preparación. El día anterior o por la mañana. Usted cocinó ese arroz con antelación y lo guardó en la nevera. Ahora es almidón resistente. Hack número 4. Al momento de la cena, lo saca y lo calienta ligeramente. Solo con esto, ya ha reducido el impacto de azúcar de ese arroz en un 30-40%. Paso 2. El aperitivo funcional. Antes de poner el pollo y el arroz en la mesa, usted se sirve un vaso grande de agua con una cucharada de vinagre de manzana. Hack número 2. Se lo bebe tranquilamente. El ácido acético ya está bajando a su estómago, preparando a sus enzimas para calmarse y enviando señales a sus músculos para que se despierten y acepten la glucosa. Paso 3. El primer plato obligatorio. Se sirve el brócoli o las judías verdes, quizás con un buen chorro de aceite de oliva. Y aquí está la regla de oro. No toca el arroz ni el pollo hasta que se haya terminado la verdura. Hack número 1. Está construyendo esa malla de fibra en su intestino. Disfrute de la verdura, mastique bien. Está creando la barrera física de protección. Paso 4. El plato principal inteligente. Ahora va a por el pollo y el arroz. Pero no se come el arroz solo. Lo mezcla con el pollo,
aprovechando la proteína y la grasa de la carne para ralentizar aún más la digestión del arroz. Hack número 6. Además, ha espolvoreado una pizca de canela de Ceilán sobre el pollo o el arroz. Le aseguro que el sabor es exótico y delicioso, añadiendo el poder de los polifenoles a la mezcla. Hack número 5. Paso 5. El postre activo termina de cenar. Se siente satisfecho, no hinchado. En lugar de ir al sofá, se pone las zapatillas. Cariño, vamos a dar la vuelta a la manzana. Sale a caminar 15 minutos a paso ligero. Hack número 3. Mientras camina, sus músculos de las piernas están actuando como esponjas, absorbiendo la poca glucosa que logró atravesar la barrera de fibra y el efecto del vinagre. El resultado. 2 horas después, se mide el azúcar. En lugar de ver un aterrador 220, ve un 140 o 150. Se siente con más energía, menos pesado. Ha comido lo mismo. Pollo, arroz, verduras. Pero ha cambiado la química de la comida. No ha sentido privación, ha sentido control. Esta es la diferencia entre luchar contra su cuerpo y trabajar con él. Y recuerde a Lucía, la paciente que mencioné al principio. Ella hizo esto religiosamente. Al principio le parecía mucho protocolo, pero a la semana se convirtió en su nueva normalidad. Y esa normalidad fue la que la sacó de la zona de peligro de la diabetes. Parte 4. La conversación honesta. Preguntas, mitos y el sistema. Llegados a este punto, es probable que tengan preguntas prácticas y quizás una duda razonable sobre por qué nadie le había explicado esto así antes. Vamos a abordar esto con la franqueza que me caracteriza. Doctor, ¿tengo que hacer los 6 trucos a la vez? No se agobie. Si intenta hacer los 6 hoy mismo, puede que se sienta abrumado y lo deje mañana. Mi consejo es que empiece con 2 o 3 no negociables. Comer las verduras primero y caminar después de comer son los más potentes. Una vez que esos sean hábitos automáticos, añada el vinagre. Luego la canela. La perfección es enemiga de lo bueno. Incluso aplicando solo uno, verá mejoras. Pero obviamente, cuantos más combine, más plano será su pico de glucosa. Es un efecto acumulativo. ¿Cuánto tardaré en ver resultados? Esta es la mejor parte. Inmediatamente. Esta misma noche. Si usted usa un monitor continuo de glucosa o se pincha el dedo, verá la diferencia en su primera comida aplicando estos métodos. A largo plazo, en unos 3 meses, esto se reflejará en su hemoglobina A1C, que es el promedio de 3 meses. Pero la victoria pequeña la puede celebrar hoy mismo. ¿Puedo dejar mis medicamentos ahora que sé esto? Escúcheme con mucha atención. Esto es de vida o muerte. No. Bajo ninguna circunstancia debe dejar su medicación por su cuenta. Estos trucos son poderosos y harán que su azúcar baje, lo cual es fantástico. Pero si usted toma insulina o pastillas fuertes y además baja el azúcar drásticamente con estos trucos, corre el riesgo de sufrir una hipoglucemia, bajada de azúcar, que puede ser muy peligrosa. El objetivo es que usted lleve un registro de sus nuevos y mejorados niveles de azúcar y se los enseñe a su médico. Dígale: mire, doctor, mis niveles están bajando gracias a mi dieta. Será su médico quien, al ver esos buenos números, tendrá el placer de reducirle la dosis de forma segura. Ese es el triunfo, que el médico se vea obligado a quitarle medicación porque usted ya no la necesita tanto, no que usted la deje imprudentemente. ¿Y si tengo diabetes tipo 1? Si usted es tipo 1, su páncreas no produce insulina, por lo que siempre necesitará inyectarse. Sin embargo, estos trucos son increíblemente útiles para usted también. Al aplanar la curva de glucosa, hará que la insulina que se inyecta sea más fácil de calcular y más efectiva, evitando esos picos y caídas bruscas que tanto miedo dan. No sustituye a la insulina, pero hace que la gestión sea mucho menos caótica. Finalmente, la pregunta del millón. ¿Por qué mi médico no me dijo esto? No quiero que piensen que su médico es el enemigo o que le quiere mantener enfermo. La mayoría de los médicos son personas buenas atrapadas en un sistema roto. En la Facultad de Medicina, pasamos miles de horas estudiando farmacología, medicamentos y patología, enfermedades. Pero a menudo recibimos menos de 20 horas de formación en nutrición en toda la carrera.
Estamos entrenados para diagnosticar y recetar. Además, hay una realidad económica innegable. La industria farmacéutica invierte miles de millones en investigar y promocionar nuevos medicamentos. ¿Quién invierte en investigar el vinagre o el brócoli? Nadie, porque no se pueden patentar. No hay un visitador médico que vaya a la consulta de su doctor a dejarle folletos sobre los beneficios de enfriar el arroz. Por eso, la información tarda décadas en llegar de los estudios científicos a la práctica clínica diaria. Pero usted no tiene décadas para esperar. Su salud está en juego ahora. Al aprender esto, usted está tomando las riendas que el sistema, por diseño o por defecto, le había quitado. Usted deja de ser un pasajero pasivo en su enfermedad para convertirse en el conductor de su salud. Y eso, mis queridos amigos, es la verdadera medicina. Si de todos los minutos que hemos compartido hoy, si de toda la ciencia y los mecanismos biológicos que he intentado simplificar para usted su memoria, solo decide retener una única idea, le ruego que sea esta. La diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina no son condiciones estáticas que simplemente se tienen. Y ya está. Son procesos progresivos, silenciosos y acumulativos. Lo que más me preocupa no es el número que vio en su glucómetro esta mañana, sino la lenta erosión que ocurre cuando creemos que estar estable es suficiente. El verdadero peligro, el que he visto llevar a demasiadas personas a la sala de operaciones antes de tiempo, es la falsa sensación de seguridad que nos da el no sentir dolor, mientras el páncreas se agota lentamente día tras día, comida tras comida, hasta que un día simplemente ya no puede más, y las complicaciones que parecían lejanas se convierten en su realidad inmediata. Piense por un instante en su rutina diaria, en esos pequeños gestos automáticos que hace sin pensar porque lleva décadas haciéndolos. Piense en ese trozo de pan que come antes de que llegue el plato principal solo porque tiene hambre. O en esos momentos después de cenar en los que se sienta en su sillón favorito a ver la televisión, sintiendo esa pesadez en los párpados que confunde con cansancio, cuando en realidad es su sangre espesándose por la glucosa. ¿Cuántas veces ha hecho eso pensando, bueno, ya me he tomado mi pastilla, estoy cubierto? Es un pensamiento natural, es humano, y lo veo en casi todos mis pacientes cuando llegan a mi consulta por primera vez. Vivimos bajo la ilusión de que la medicación es un escudo impenetrable que nos permite mantener los viejos hábitos, sin consecuencias, pero la biología no negocia con pastillas. La biología responde a lo que usted pone en su boca y a lo que hace con sus músculos. Pero quiero ser muy claro en esto, y quiero que me mire a los ojos cuando se lo digo. Nada de esto es culpa suya. Absolutamente nada. Usted no ha fallado. Usted ha hecho lo mejor que ha podido con la información que le dieron. Nadie se sentó con usted a explicarle que el orden en que come sus alimentos cambia la química de su sangre. Nadie le dijo que enfriar una patata podía proteger sus arterias. El sistema médico está diseñado para reaccionar ante la enfermedad, no para enseñarle a comer con estrategia. Le dieron una receta, no un manual de instrucciones para su propio cuerpo. Así que, por favor, no gaste ni un segundo más en culparse por lo que comió ayer o por los años que ha pasado sin saber esto. El pasado ya no existe, y lo único que importa es la decisión que usted va a tomar para su próxima comida. Y la buena noticia, la que debe darle una profunda tranquilidad esta noche al irse a dormir, es que no necesita hacer una revolución imposible, ni convertirse en un atleta olímpico para cambiar su destino. Solo necesita empezar a prestar atención. El simple hecho de que usted haya llegado hasta este punto del video ya le coloca muy por delante de la inmensa mayoría, porque ahora usted tiene el conocimiento. Para esta semana que entra, no quiero que se agobie intentando hacer todo a la vez. Vamos a hacerlo con inteligencia. Le propongo un trato sencillo. Durante los próximos 7 días, elija solo 3 de las estrategias que hemos visto. Yo le recomiendo empezar por las más fáciles. Comer la ensalada o la verdura antes que nada. Salir a caminar esos 15 minutos después de comer. Y nunca dejar que un carbohidrato entre solo en su estómago. Solo eso. Nada más. Y quiero que,
Si tiene un glucómetro en casa, haga la prueba. Mídase antes y 2 horas después. Cuando vea que los números bajan, no será por mi mérito, será por el suyo. Será la prueba física de que usted ha recuperado el mando. Y después, cuando se sienta seguro, la semana siguiente añada el vinagre, la canela o el enfriamiento de los almidones. Lleve ese registro a su médico. Muéstrele los datos. No hay nada que convenza más a un doctor para ajustar una medicación a la baja que un paciente que presenta pruebas irrefutables de su mejoría. Ahora, necesito saber que estamos juntos en esto. No quiero que este video sea solo otro entretenimiento que ve y olvida. Quiero que sea el punto de inflexión. Así que le pido que baje a los comentarios y escriba cuál es el primer paso que va a dar. No necesita escribirme un párrafo largo. Solo dígame cuál de los trucos va a probar en su próxima comida. Escriba vegetales primero, o caminar después, o simplemente comprometido. Al escribirlo, usted está haciendo un contrato consigo mismo. Está transformando una intención en una acción real, y yo estaré allí leyendo cada uno de sus pasos. Y si valora tener a alguien que le diga la verdad sobre su salud sin rodeos, si quiere protegerse de la desinformación y asegurarse de que recibe las alertas que su médico quizás no tiene tiempo de darle, le invito a que se suscriba al canal. No lo haga por mí. Hágalo como una medida de protección para usted mismo, para asegurarse de que esta información vital siga llegando a su pantalla y no se pierda en el ruido de Internet. Porque esto es solo el principio. Hay mucho más que usted necesita saber para navegar su salud en esta etapa de la vida. De hecho, hay un peligro aún más común que la comida, algo que la mayoría de ustedes hacen todos los días con total confianza, sin sospechar nada. En el próximo video, voy a revelar 3 medicamentos muy comunes que muchos de ustedes tienen ahora mismo en su botiquín recetados para otras dolencias y que irónicamente están elevando su azúcar en sangre sin que nadie se lo haya advertido. Es una información que podría explicar por qué, a veces, a pesar de hacer todo bien, los números no cuadran. Soy el Dr. Alejandro Morales, y comparto esto con usted porque he visto demasiados arrepentimientos en las camas de hospital. Demasiada gente diciendo, ojalá lo hubiera sabido antes. Usted lo sabe ahora. Tiene la oportunidad de proteger su autonomía y su futuro. Cuide de su cuerpo. Es el único lugar que tiene para vivir. Nos vemos en el próximo video.